En este video vamos a hablar del instrumento notarial, escrituras y actas. De acuerdo al artículo 66 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, se menciona que la escritura es el instrumento asentado por el notario en el protocolo, haciendo constar uno o más actos jurídicos y que tiene la firma y sello del notario. Igualmente se menciona que se tendrá como parte de la escritura el documento en que se consigne el contrato o acto jurídico de que se trata, siempre que firmado por el notario y por las partes que en él intervengan. En cada una de las hojas se agregue al apéndice, llene los requisitos que señala este capítulo y en el protocolo se levante un acta en la que se haga un extracto del documento, indicando sus elementos esenciales. En este caso, la escritura se integrará por dicha acta y el documento que se agregue al apéndice en el que se consigne el contrato o acto jurídico de que se trate. De igual forma, de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, en su artículo 67, se menciona que las escrituras se asentarán con letra clara y sin guarismos, a no ser que la misma cantidad aparezca también asentada en letras o que se trate de transcripciones. Los blancos o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas fuertemente grabadas, precisamente antes de que se firme la escritura, y al final de ella se salvarán las palabras testadas y entrerenglonadas, así como las testaduras se harán con una línea horizontal que deje legible el texto, haciéndose constar al final que no valen. El espacio en blanco que pueda quedar antes de las firmas deberá ser llenado con líneas y se prohíben las enmendaduras y raspaduras. El notario redactará las escrituras en el idioma español, observando además las reglas siguientes, el cual deberá expresar el lugar y fecha en que se extienda la escritura, su nombre y apellidos y el número de la notaría. También se indicará la hora en los casos en que la ley así lo prevenga y se consignará los antecedentes y certificará que ha tenido a la vista los documentos que le hubieran presentado para la formación de la escritura. Si se tratare de inmuebles, relacionará cuando menos el último título de la propiedad del bien o del derecho a que se refiere la escritura, y citará los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, o expresará que aún no está inscrita. Al citar el nombre del notario ante cuya fe se haya pasado algún instrumento, mencionará el número de la notaría de que se trata y la fecha del acto. También se consignará el acto en cláusula redactada con claridad y precisión. También se expresará con precisión las cosas que sean objeto del acto, de tal modo que no pueden confundirse con otras, y si se tratare de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, su ubicación, sus colindantes, la medida de sus linderos y su extensión superficial, en cuanto fuere posible. También se determinará las renuncias de derechos o de leyes que hayan los contratantes válidamente, y se dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro o en ejercicio de un cargo por cualquiera de los siguientes medios, ya sea relacionando, insertando o extractando los documentos respectivos, o bien agregándolos en original o copia cotejada al apéndice, haciendo mención de ellos en el instrumento, sin necesidad de levantar asiento en el libro de registro de cotejos, o mediante certificación en los términos del artículo 89 de esta ley. De acuerdo al artículo 70 de esta misma ley, si al notario no le fuere posible identificar a algún compareciente en los términos del artículo anterior, no se otorgará el instrumento salvo caso grave o urgente, expresando el notario la razón correspondiente. El instrumento se confirmará por el notario, comprobada que sea plenamente la identidad de dicho compareciente, mediante razón que se asiente al pie del instrumento. De igual forma, el artículo 71 de esta misma ley menciona que para que el notario certifique que los comparecientes tienen capacidad legal, bastará con que no observen ellos manifestaciones patentes de incapacidad legal y que no tengan noticia de que estén sujetos a ella. En el artículo 72 se menciona que si alguno de los comparecientes fuere sordo o sordomudo, leerá por sí mismo la escritura. Si no sabe o no puede leerla, podrá asistirse de persona de su confianza que le interprete la escritura, todo lo cual hará constar el notario. De igual forma, de acuerdo al artículo 73 de esta misma ley, se menciona que cuando el otorgante no supiera el idioma español, se hará acompañar de un intérprete que él mismo elegirá, quien protestará formalmente ante el notario y deberá cumplir lealmente su cargo.
Y la parte que conozca el idioma español también podrá llevar otro intérprete para lo que a su derecho convenga. Y si el notario conoce el idioma extranjero, este podrá fungir como traductor si en ello convienen las partes. El artículo 74 de esta misma ley es sumamente importante, ya que menciona que si las partes de común acuerdo quisieran hacer alguna adición o variación antes de firmar el notario, este la asentará sin dejar espacio en blanco, mediante la declaración de que se leyó y se explicó aquella, la cual será suscrita por los intervinientes. De acuerdo al artículo 75 de esta misma ley, se menciona que firmada la escritura por los intervinientes, inmediatamente después será suscrita por el notario, con su firma y su sello, poniendo la razón ante mí. De igual forma, el notario deberá autorizar definitivamente la escritura al pie de la misma, cuando se compruebe que están cumplidos los requisitos que conforme a las leyes sean necesarios para la autorización. Y la autorización contendrá la fecha y el lugar en que se haga, la firma y sello del notario, así como las demás menciones que otras leyes prescriban. Es importante mencionar que si el notario que hubiera autorizado preventivamente una escritura dejare de actuar, su suplente podrá autorizarla definitivamente, o en su caso, podrá hacerlo el director del Archivo General de Notarías. Por otro lado, de acuerdo al artículo 76 de esta misma ley, menciona que si alguno de quienes deban suscribir una escritura no se presentan a firmarla dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se asentó en el protocolo, el notario pondrá al calce de ella y firmará una razón de no pasó, teniéndose por no otorgado el acto. De igual forma, es importante mencionar que cuando las partes no hayan expresado oportunamente al notario para pagar los impuestos y derechos que cause la operación o no hayan cubierto los honorarios correspondientes dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se asentó y se firmó en el protocolo, el notario pondrá al calce de ella y firmará una razón de sin autorización definitiva. La misma razón se pondrá cuando el instrumento no pueda ser autorizado definitivamente por falta de cumplimiento de los requisitos que señalen las leyes y se hará tan pronto como se compruebe la imposibilidad de cumplirlos. En estos casos, los efectos legales del instrumento serán solo los de un documento privado. Por otro lado, en instrumentos a los que se haya puesto la nota de sin autorización definitiva, satisfechas las omisiones o cubiertos previamente los requisitos correspondientes, el notario deberá autorizarlo definitivamente, asentando razón de ello al pie del mismo. Voy a mencionar dos artículos que son sumamente relevantes en esta materia, el artículo 77 y el artículo 78. El artículo 77 menciona que si en una escritura se hacen constar varios actos jurídicos, el notario deberá autorizarla por lo que se refiere a aquellos en que se hayan satisfecho los requisitos legales y asentará nota complementaria, señalando cuáles actos no pasaron. Mientras que el artículo 78 menciona que las notas complementarias llevarán la firma y el sello del notario. De igual forma, al pie de la escritura, habiéndola autorizado, el notario asentará una nota complementaria con la razón de a quién o a quienes se expidió testimonio y otra, en su caso, en la que se extractará la constancia asentada en el testimonio respectivo por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. De igual forma, todo notario, al autorizar un poder o mandato otorgado por personas físicas y a consecuencia del cual el apoderado o mandatario esté facultado para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles, dará aviso electrónico de ello dentro de los 3 días hábiles siguientes a la dirección del Archivo General de Notarías, utilizando los sistemas informáticos y formatos que se determinen. Lo mismo se hará cuando se trate de la revocación o renuncia de los citados poderes o mandatos. El Archivo General de Notarías llevará un registro especial denominado Registro de Avisos de Poderes Notariales y transmitirá por medios electrónicos al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales los avisos proporcionados por los notarios a que se refiere el párrafo anterior. De igual forma, cuando el compareciente actúe en representación voluntaria de otra persona física, el notario, antes de autorizar el acto o negocio jurídico de que se trate,
consultará telemáticamente el registro de avisos de poderes notariales del Archivo General de Notarías, que estará vinculado electrónicamente con el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, a efecto de comprobar que no consta de revocación del poder o mandato exhibido, y en su caso, los términos de este, salvo que bajo su responsabilidad, no estime necesario realizar dicha consulta. De acuerdo al artículo 82 de esta misma ley, se menciona que los documentos procedentes del extranjero podrán protocolizarse por el notario siempre y cuando reúnan las condiciones que se previenen en los tratados internacionales o en el derecho mexicano, y se hará la traducción respectiva por persona cierta cuando no se hallen redactados en idioma español, agregando al apéndice correspondiente copia cotejada del documento y su traducción. Asimismo, el notario asentará los datos de identificación y localización de quien realice la traducción.